Ya está, se ve la presentación, ¿no? Se ve. Listo, buenas noches a todos. Les voy a hablar de las estampillas litografiadas del Perú desde 1858 al 62. Son las primeras emisiones que se hicieron en el Perú oficiales, ¿no? Así que vamos a empezar. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver como antecedentes la emisión provisional de la Pacific Steam, el proceso de impresión litográfica, rápidamente, los contratos que se hicieron para poder obtener estas emisiones, luego cuáles son en sí las emisiones, los bloques reportes, las características de las litografías en el Perú en la primera emisión, como son la sustitución de la posición 16, los subtipos que hay en todas estas impresiones litográficas, las posiciones imposibles o rearmado de las piedras litográficas, que ya las veremos, esquinas curvas, que se presentan por la achatadura de la piedra en sí, o de algún bloque reporte, que son trabajos de investigación que he realizado. El estudio de la plancha rota en el medio peso amarillo, una breve reseña de algunas falsificaciones, y bueno, la bibliografía empleada en esta investigación, ¿no? Empezamos, entonces, antecedentes. Antes de la emisión o de la impresión de las primeras estampillas oficiales del gobierno peruano, emitidas por el gobierno peruano, se utilizaron las estampillas que habían sido grabadas por Perkins and Bacon en el 47 para la Pacific Steam Navigation Company, ¿no? Estas estampillas fueron impresas en la modalidad de grabado en pliegos de 16 por 10, haciendo 160 estampillas. Es importante este número porque vamos a ver más adelante que es asumido también por el gobierno peruano para imprimir las estampillas litografiadas del Perú, ¿no? Estas estampillas se utilizaron a modo de prueba, de piloto, si se quiere llamar, para el franqueo prepagado de la correspondencia entre las ciudades cercanas a Lima más importantes en ese momento, como eran el Callao y Chorrillos. Y se utilizaron entre 1857, el 1 de diciembre, y el 9 de marzo del 58. Durante ese periodo, estas estampillas fueron utilizadas, como repito, a modo de prueba, para que luego el director de correos de aquel entonces, que fue quien revolucionó todo el correo peruano, don José Dávila Conde Marín, ya contratara a un impresor para poder, mediante litografía, imprimir las primeras estampillas de Perú. Acá les muestro algunas fotos que tomé en Nueva York 2016 de lo que es una piedra litográfica real, ¿no? Y la máquina con la cual se imprimían los pliegos o los mini pliegos que se muestran ahí del correo norteamericano, ¿no? Acá, hoy día vi que también pusieron en el chat del grupo un video que también yo lo había puesto acá como referencia para no hacer muy larga la exposición en este punto. El proceso litográfico es un poco complejo y tedioso de realizar, ¿no? Entonces, el artista tiene que dibujar sobre una piedra caliza con una serie de mecanismos, ya sean de lápiz grasos o de ciertos abrasivos que tiene que usar en la piedra para que se pegue finalmente la tinta a el dibujo que ha realizado y pueda impregnarse en el papel. El video es bastante instructivo para ver cómo se realiza el proceso litográfico, y acá lo que nos interesa mucho es que en el proceso litográfico de la impresión de las primeras estampillas del Perú, el artista tuvo que crear en base una primera imagen de una estampilla y luego trasladarla a una piedra intermedia de X cantidad de veces, reproducir la estampilla única X cantidad de veces en lo que conocemos como un bloque reporte, en la mayoría de los casos de 20 posiciones, y luego ese bloque intermedio trasladarlo a la piedra final, que ya constaba en la mayoría de veces de 160 estampillas, es decir, bloques de 8 bloques de 20 estampillas cada una. Es un proceso complejo y tedioso, y como es tan manual, en el camino se generan muchas diferencias entre las estampillas de los bloques reportes e inclusive dentro de los bloques reportes dentro del pliego, como voy a tratar de explicarles un poco más adelante, ¿no? Entonces, esto es simplemente un esquema rápido de cómo es que se realiza el proceso litográfico, y en el video yo creo que con más tiempo van a poder verlo con más detenimiento y ver lo tedioso que es el proceso. Luego, ¿qué cosa
el gobierno peruano, a través de Dávila Condemarín, el 19 de octubre del 57, ya autoriza la contratación de un grabador y litógrafo reconocido en ese momento en Lima, francés, Emilio Prux. Y Emilio Prux luego se asocia con Carlos Midroy, y ellos son los que imprimen las 3 primeras emisiones litográficas del Perú, desde 1858 a 1862. Acá he logrado obtener las imágenes de estas facturas de la época. La de arriba pertenece a Mariluz Serpa y la de abajo pertenece a mí. Antes fue de Julio César Ponce, pero en algún canje la obtuve. Entonces acá está Emilio Prux y Midroy unidos como socios, y luego separado ya Carlos Midroy continúa imprimiendo en Lima en el método litográfico, ¿no? Entonces ellos son contratados por el gobierno peruano y realizan 5 entregas, todas de un valor facial de 100.000 pesos de la época, o 100.000 reales. ¿Vale? Estos contratos de impresión que se realizan a lo largo de estos años están directamente relacionados con las emisiones de las estampillas peruanas. En marzo del 58 se entrega 100.000 pesos de valor facial correspondientes a la primera emisión, que vamos a ver más adelante. Está compuesta del dinero azul, la peseta carmín, el medio peso amarillo, y dentro de ellos el error de color del medio peso rosa. Luego, en noviembre del 58, ya donde empieza a correr la segunda emisión de estas estampillas, se hace la segunda entrega también, ¿no? Por 100.000 pesos en valor facial nuevamente. Y finalmente se hacen 3 entregas que corresponden ya a la tercera emisión de las estampillas litografiadas, en diciembre del 59, noviembre del 60 y noviembre del 61 respectivamente. ¿Vale? En esta última entrega se presume que ya son los retoques de las piedras litográficas de la tercera emisión, como vamos a ver más adelante. Luego, yo también obtuve en algún momento esta tarifa de portes de correspondencia que fue fechada el 9 de febrero del 58, justo antes de la salida a la puesta en vigencia de las estampillas de porte franco emitidas por el gobierno peruano en modalidad de litografía, que se pusieron a la venta el 10 de marzo del 58. Justo antes, inicialmente se creía que habían salido a la emisión el 1 de marzo, pero luego se encontraron documentos que nos hicieron ver que fue el 10 de marzo la fecha de emisión. Entonces, en esta tarifa de porte de correspondencia, Dávila Condemarín le pasa ya a todos los administradores de correos y de estafetas los últimos avances antes de publicar ya o de empezar a utilizar las estampillas, ¿no? Y les comunica, bueno, que las nuevas tarifas han sido unificadas y que el uso de estampillas de porte franco por cualquier persona para el ortofranqueo de su correspondencia está permitido y deben darle las facilidades del caso. Y solicita que a partir del 1 de marzo empiecen nuevos registros de todo, porque entiendo que presumía que iba a empezar en ese momento, pero se retrasaron algunos días y el 10 de marzo recién fue cuando empezaron ya a utilizarse las estampillas de autofranqueo, como cada persona pudiera comprar las estampillas que quisiera, tenerlas en su poder, adherirlas al sobre y entregarlas en los buzones que ahí estaban repartidos por toda la ciudad. ¿Cuáles son las emisiones de estas estampillas, no? Acá pueden ver, las emisiones son 3 grandes emisiones, en el 58, en el 59 y en el 60. La primera emisión tiene como características, y se ve ahí en la imagen agrandada de la derecha, la estampilla del dinero azul, que tiene como característica la P de porte, siempre toca las líneas verticales del cuadrado superior izquierdo. En el fondo, no sé si ven mi cursor, no, sí. En el fondo ondulado, en el fondo detrás del escudo, las líneas son onduladas. Sus márgenes son muy amplios, ¿correcto? Miden entre 21 por 20.5 y tiene un rango de colores desde el azul oscuro hasta un celeste. El bloque reporte se conoce y consta de 20 estampillas y el pliego es de 160 estampillas. Tuvieron un tiraje de 560.000 estampillas. Esto fue identificado en su momento, hace muchos años, en los años 60, por un estudioso peruano que logró encontrar los archivos donde Prux había contenido toda la información de lo que había impreso en ese momento.
La segunda estampilla de esta emisión es la peseta carmín. Al igual que la anterior, la P Deporte está pegada al marco, a los márgenes, a las filas verticales del cuadrado superior izquierda. Tiene el fondo sombreado o líneas onduladas. Los márgenes siguen siendo muy amplios y los colores son desde un rojo carmín bastante encendido hasta un color salmón. Son estampillas ya más difíciles de utilizar, de encontrar en múltiples sobre todo, y de hecho las estampillas nuevas son muy, muy escasas. Se conocen muy pocas, no llegan a ser 10. Solamente hay una pareja sin usar que se conoce actualmente, ¿no? El bloque reporte es de 10 estampillas, el pliego sigue siendo de 160 y el tiraje es de 77.500. ¿Por qué? Porque acá en esta estampilla el tiraje debería ser de 80.000. Sin embargo, en el armado de este pliego, el impresor, en este caso Proof, o alguno de sus asistentes seguramente, poco experto, intercambió o puso o reemplazó un bloque reporte del del medio peso amarillo en la conformación del pliego de la peseta. Por eso es que en lugar de 80.000 estampillas se imprimen 77.500, siendo 2.500 el número de las estampillas que corresponden al medio peso, que es el error de color. Lo siguiente es justamente el medio peso amarillo. El medio peso amarillo, al igual que las anteriores, la P toca las líneas verticales, el fondo ondulado. Los colores son también muy variados, entre un gamuza hasta un amarillo claro, medio ocre. El bloque reporte consta de 5 estampillas, los pliegos son de 80 estampillas y el tiraje es de 20.000 estampillas. Como características, esta emisión, al ver que no era muy utilizado y al ver que había ocurrido el problema con el medio peso, con la peseta carmín mezclada con el medio peso, se decide retirar de circulación y a mediados de año, y no llega a terminar el año circulando, ¿no? El año 58. Se conocen algunos usos tardíos, pero en agosto aproximadamente se deja de utilizar esta estampilla. Entonces, es difícil de encontrar, los múltiples son muy escasos, porque el valor es bastante alto. Se conocen unas grandes piezas, una tira de 10 que pertenecía a la colección de Lugón, hay un bloque de 10 también que pertenece a Jarecki de Alemania, pero son estampillas muy vistosas por el color y como los matasellos negros caen sobre ella, resaltan mucho. Abajo una falsificación de Sperati que vamos a verla más adelante dentro de los temas de falsificaciones. Perdón, creo que esto... Ah, sí, el medio peso rosa es el error de color, es el mismo armado de bloque reporte del medio peso amarillo, y este no está contenido dentro del pliego de la peseta carmín, ¿correcto? Acá como característica, para ver un poco cómo se originó he tratado de ilustrar cómo se originó este error, ¿no? Esta es la conformación del bloque reporte de 10 posiciones de la peseta carmín. Entonces, en el armado de la piedra litográfica de 160 estampillas, 8 reportes, perdón, de 16 reportes de 10 estampillas de la peseta carmín, se mezcló el bloque reporte del medio peso amarillo, aproximadamente en la fila 14 de las 16. Y esto da lugar a este error. Este nunca debió pertenecer a esta piedra litográfica. Sin embargo, al mezclarlo, quedó con un error de color medio peso rosa en lugar de amarillo. Y esta es la posible conformación de la piedra, ¿no? No es tan exacta porque ya se ha descubierto, al haber setenant de peseta con medio peso, de tira o pareja de medio peso, tanto setenant arriba como abajo el medio peso, el armado de la piedra fue bastante distinto. No siguió el mismo sentido que el de la peseta regular. Entonces esto da lugar a este error de color que es muy famoso, muy escaso en Perú y que se conocen grandes bloques como los bloques Weinberger y el bloque Ferrari, ¿no? Que están actualmente en la colección Silla. El bloque Weinberger, que era mucho más grande, el bloque Weinberger grande se cortó en algún momento de los años 90 aproximadamente para venderlo. Y solamente ha sobrevivido el bloque pequeño y el bloque Ferrari que tienen alguna deficiencia porque está un poco roto, pero son súper escasos.
hay pocos sobres y hay un inventario que hizo Percy Barhold sobre todos los medio pesos rosas, tanto en sobre como sueltos, que fue propiciado por Brian Moorhouse para Mainsheet, que es un libro obligado para los que coleccionamos las estampillas litografiadas del Perú, ¿no? Es un muy buen inventario, lo recomiendo mucho. Vale. Luego pasamos a la segunda emisión de las estampillas litografiadas. Acá ya difiere un poco, el impresor cambia y separa la P de porte de las líneas verticales del cuadrado superior izquierdo, como se ve. Estas letras ya se vuelven un poco más grandes, el fondo de línea sigue siendo ondulado, ¿no? Los márgenes siguen siendo amplios, las medidas varían un poco, se amplían un poco de 22 por 22, y en esta emisión, que es el dinero azul de la segunda emisión, va desde un color azul oscuro hasta un celeste. Se conoce, el bloque reporte es desconocido, no se conoce de cuántas estampillas consta, el pliego sigue siendo de 160 y el tiraje es aproximadamente de 220.000 estampillas. Acá hay una discrepancia entre los coleccionistas, ¿no? Porque algunos, por el inventario original que creó René Gastelumendi, el estudioso que hizo los primeros descubrimientos de los tirajes de estas estampillas, él indicaba que se habían impreso muchos más dineros azules que pesetas rojas de la segunda emisión. Sin embargo, con la experiencia y a lo largo de los años, todos los coleccionistas sabemos que hay más pesetas que dineros, ¿correcto? Entonces, luego Percy Barhold, en un trabajo que hizo para Mainsheet en los años 80, y luego posteriormente Aldo Salvatecci en los años 90, que también pudo encontrar documentación al respecto, encontró un artículo en el que indicaba que el porcentaje de estampillas de la segunda emisión del contrato de los 100.000 pesos faciales en facial era de 3-1, ¿no? Es decir, que correspondía aproximadamente 3 veces más pesetas que dineros. Y es por eso que, calculando simplemente, se llega a obtener, y lo pongo en asterisco, que serían 220.000 estampillas de este tiraje y 440.000, 2-1, perdón, y 440.000 de la peseta, corroborando que esta peseta es más común que este dinero, ¿correcto? Entonces, en esta peseta de la segunda emisión vamos a encontrar dos tipos, que fue también un descubrimiento que hizo Percy Barhold en los años 80. En esta segunda emisión, la P de porte sigue separada, perdón, en la peseta sigue separada de las líneas verticales del cuadrado superior izquierdo, las letras son más grandes, el fondo de línea es ondulado, tiene unas tonalidades bastante simpáticas, por llamarlo de alguna manera, desde un rojo hasta un rosa claro. Son matices de color muy marcados. Se conoce el bloque reporte, consta de 10 estampillas y el pliego es de 160 estampillas. En las estampillas litografiadas del Perú, lamentablemente no conocemos ningún solo pliego completo, ni nuevo ni usado, para ninguna de las emisiones ni ninguna de las impresiones. Se utilizó en su mayoría y los múltiples en nuevo son muy, muy escasos. ¿Vale? Luego, en esta segunda emisión tenemos un segundo tipo de la peseta que acabamos de describir. ¿Y cómo se reconoce? Como verán acá abajo, tiene una raya vertical a la altura del pecho de la llama. Esta raya vertical nos permite identificar cuál es este tipo 2, que acá lo he dejado ensombreado en azul para que se vea, ¿no? A la altura del pecho de la llama hay una raya diagonal. Esto nos hace presumir que formó parte de la segunda emisión, pero es otro rearmado de la piedra litográfica. No se conoce el bloque reporte y se cree que, que también fue en 160 estampillas el pliego, pero el tiraje no se conoce y se presume que forma parte de esos 440.000 estampillas emitidas de la peseta. Es también para los estudiosos de las litografías empezar a descubrir cuál es el armado del bloque reporte de este y del dinero, del dinero azul de la segunda emisión, ¿no? Que todavía no se conoce. Luego pasamos ya a la tercera emisión, y acá las estampillas varían, se vuelven más pequeñas y los márgenes se estrechan. Entendemos que para poder ahorrar en papel o hacerle la vida más difícil a los expendedores de estampillas del correo, porque al tener márgenes muy cortos, se van perdiendo en el corte mismo para separarlas, ¿no?
Sin embargo, en algunas de estas emisiones, de estas impresiones dentro de esta emisión, los márgenes se incrementan un poco más. Acá vamos a ver más adelante una línea de tiempo, pero acá les puedo decir que esta tercera emisión tiene una primera impresión, segunda impresión, tercera impresión, un primer retoque y un segundo retoque. Es decir, de este dinero azul de la tercera emisión hay cinco piedras distintas realmente, ¿no? Bueno, 4 más un retoque, pero realmente son piedras litográficas completamente distintas. Cada una tiene sus propias características que las hacen diferentes a las demás. Entonces acá podemos decir que esta emisión tiene márgenes estrechos, va desde un color índigo hasta un azul celeste, que son colores en nuevo, siempre he tratado de ubicarlo para que se resalte el color del mismo. El bloque reporte es de 20 estampillas, los pliegos son de 160 y el tiraje se desconoce, porque acá fueron entregadas por 3 contratos de 100.000 pesos en facial, pero sin discriminar a qué impresión corresponde. Por tanto, no se conoce el tiraje específico para cada una de ellas. Esta es la segunda emisión y ya se nota la característica, es una tonalidad celeste, en casi todas medio opacada, ¿no? Igual la P Deporte está separada, los márgenes son en este caso muy estrechos, muy delgados, muy difíciles de encontrar con los 4 márgenes completos. El bloque reporte se conoce, es de 20 estampillas, el pliego es 160 y el tiraje es desconocido. Pero ya empiezan a ver notoriamente las características de la primera con la segunda. Y luego pasamos a la tercera. La tercera impresión de esta tercera emisión tiene márgenes más grandes que las 2 anteriores. Y el color de la estampilla también difiere un poco más, es un poco más azulada, ¿no? Va desde un azul oscuro hasta un celeste. Y en algunas impresiones, sobre todo en las últimas posiciones del bloque reporte, que es de 40 estampillas, hay un desgaste muy notorio en la estampilla que las confunde con alguna otra impresión, que es esta, el primer retoque. De todas las estampillas de la tercera emisión de dineros, es la más difícil de encontrar. La más escasa en múltiples y en nuevos muy, muy difícil. Como característica de esta estampilla, la cornucopia de la abundancia está en un fondo blanco, a diferencia del anterior que ven las rayas azules detrás de la cornucopia, ¿no? En todas las ediciones. Sin embargo, en este primer retoque, no. Todas las líneas detrás de la cornucopia están en blanco, no existen. Y la segunda característica es que detrás de la palabra EOS se ha borrado una línea. Esto es la misma característica que tiene el siguiente retoque, que es el segundo, pero este segundo retoque sí tiene todas las líneas detrás de la cornucopia, más no la línea debajo de EOS. Entonces ahí se puede notar claramente la diferencia, ¿no? El primer retoque, que es el más difícil de todas esas 5 estampillas de la segunda emisión, y el segundo retoque, que es el más común de todas ellas, ¿no? Entonces, esta estampilla también se conoce el bloque reporte, que es de 20, y en el primer retoque no se conoce el bloque reporte. ¿Correcto? Luego pasamos ya a las pesetas, también de la tercera emisión. Acá tenemos primera impresión, segunda impresión, tercera impresión, cuarta impresión, primer retoque y segundo retoque. 6 impresiones que corresponden a 4 con la piedra original y 2 retoques. Entonces, igual, nuevamente, son piedras completamente distintas. Acá ya las estampillas, la P Deporte está separada y el fondo ondulado es en zigzag. Las líneas del fondo ondulado son en zigzag. Los colores van desde un carmín hasta un salmón claro, que es el que yo he podido encontrar en esta tira, que se conoce. Estos colores son con un rojo oscuro intenso, son los colores que predominan. Los márgenes son medianos, no son tan cortos como los dineros anteriores. El bloque reporte es conocido y es de 20 posiciones. Y acá vamos a empezar a ver las diferencias que son muy sutiles también para reconocerlas. Esta es la primera impresión y pasamos a la segunda impresión. Es una impresión un tanto blanquecina, no sé si en el conjunto se logra ver, a diferencia de esta que es un poco más intensa, esta es más blanquecina. Y de hecho las estampillas nuevas son muy escasas en esta emisión. Los márgenes son muy estrechos, ya son muy estrechos. El bloque reporte no se conoce, los matices de color van desde un carmín hasta un ladrillo muy pálido.
y el tiraje también es desconocido, como igual en toda la tercera emisión. Luego pasamos a ver la tercera impresión de la tercera emisión. Ya esta es una plancha bastante desgastada, pero acá hay una característica que nos permite reconocerla casi siempre. Acá tenuemente, sobre un cuadrado superior derecho casi borrado, se ven unas líneas verticales todavía con el color original. Esta característica, esta impresión nos permite reconocerla rápidamente, ¿no? Que es la tercera impresión. No se conoce el bloque reporte tampoco. Y los matices de color que he podido encontrar van desde un rojo intenso hasta un rosa pálido, ¿no? Pero es también muy difícil ya de encontrar en nuevo. Estas estampillas se utilizaron todas. Entonces, encontrarlas en nuevo es muy, muy escaso. Y de todas ellas de la tercera emisión, esta es la más difícil de encontrar, la cuarta impresión. Y en nuevo es rarísima. Los márgenes son muy, muy cortos, casi inexistentes. Tuve la suerte de encontrar esta con los 4 márgenes completos. Y las tonalidades también son bastante variadas, ¿no? Desde un rojo encendido, un rojo oscuro, hasta un rojo pálido. La característica es que la impresión es bastante borrosa y algo desgastada. El bloque reporte se conoce gracias a que en su momento Hall y Hasburg, que fueron los primeros estudiosos, y vamos a verlo más adelante, entre los años 17 y 32, tuvieron acceso a un bloque grande de estas estampillas con las cuales pudieron identificar el bloque reporte, que es de 20 estampillas. Y el pliego sigue siendo de 160, pero el tiraje es desconocido. Luego ya se hacen los 2 últimos retoques de esta peseta. Estos se reconocen nuevamente porque las banderas del escudo están en fondo blanco. A diferencia, ven las anteriores, todas las banderas existen, pero en este de acá ya no existen, ni en el primero ni en el segundo retoque. Son estampillas muy difíciles de identificar el bloque reporte porque las características son bastante débiles, tenues, y con las cancelaciones no se puede visualizar correctamente. Como característica a nivel de papel para poder reconocerlos, tal vez es que el papel de la estampilla del primer retoque es un papel normal, regular. Y en el segundo retoque hay papel normal y también papel prelur, ese papel muy delgado. Por ahí se puede reconocer rápidamente las del segundo retoque. En ambos casos se conoce el bloque reporte, que es de 20 posiciones, de 20 estampillas, los pliegos de 160, pero de tiraje desconocido, ¿no? Los márgenes son medianos, no son tan cortos, pero la impresión es muy débil muchas veces, con lo cual tampoco las características de las estampillas se logran conocer. Entonces, identificarlas es muy difícil. Acá tenemos variaciones de color, matices desde un rojo a carmín hasta un rosa, como se ve acá. Y en el segundo retoque, que son más difíciles de encontrar en nuevo, en rosa oscuro hasta un rosa intenso. Son estampillas, como digo, muy, muy difíciles de identificar, más son comunes, pero difíciles de identificar las posiciones dentro del bloque reporte. Estas son todas las estampillas, un repaso rápido por ellas, y acá una pequeña línea de tiempo me faltó borrar lo de la Pacific, pero bueno, consideremos solamente desde la primera emisión. Esta es una pequeña línea de tiempo que estuvimos haciendo, que Henry, como siempre, con su proactividad y esmero, soltó un reto, un desafío en nuestra página de Facebook de la Asociación Filatélica Peruana, y entre todos empezamos a construir un inventario, que ya Aldo Samamé también había hecho uno con Percy Barfors hace unos años, y lo tratamos de actualizar. En este de acá he actualizado las fechas que combinan los trabajos de ellos y el propio que hice a lo largo de los años. Entonces tenemos, como resumen, la primera emisión consta de un dinero azul, una peseta carmín, un medio peso amarillo y un error de medio peso rosa. Estas son las fechas más tempranas que se conocen y estas las más tardías. Para la segunda emisión tenemos un dinero azul, una peseta rosa y la peseta rosa de tipo 2. Fechas más tempranas y fechas más tardías, utilizadas en estos años. Reales, ¿no? En sobre o con matasellos legibles. De la tercera emisión, como verán, ya estamos hablando de varias impresiones. Del dinero azul tenemos una primera impresión, una segunda, tercera, un primer retoque y un segundo retoque. Y de la peseta roja tenemos una primera impresión, segunda, tercera, cuarta, que les dije que era la más difícil de identificar el bloque reporte, el primer y segundo retoque. Y estas son los usos tempranos y tardíos conocidos y validados por alguno de nosotros que los hemos visto o están en nuestras colecciones, ¿no?
Entonces ven que va desde aproximadamente el 12 de marzo del 58 hasta el 3 de agosto del 64. Sin embargo, las emisiones corresponden al 58, 59 y 60. ¿Vale? Estas son las fechas de uso y ahora vamos a ver un poco cómo es que los bloques reportes se han armado. Estos trabajos los realizó, como dije al inicio, Holly Hasbro a inicios del siglo XX y fueron publicados en la Royal Philatelic Society, en la revista de la Royal Philatelic. Luego continuó por Percy Barford también. Y bueno, he tratado yo de identificar también los bloques reportes de lo que no se ha podido hacer. Aldo también ha trabajado mucho en este tema de las emisiones litografiadas del Perú y algunas otras personas a lo largo del mundo que lamentablemente no hemos podido unir esfuerzos aún, pero estamos tratando de reconstruir lo que queda, ¿no? Esto es lo que le decía, ¿cómo se arma? Una imagen vale más que 1000 palabras, se dibuja el impresor una primera estampilla que luego la transfiere a una piedra intermedia, que esto es el bloque reporte del que hablo, el plate, ¿no? Lo que conocemos como el plate, que normalmente en las estampillas peruanas es un bloque de 20, para las pesetas un bloque de 10 y para los medio pesos un bloque de 5. Y hay una sola impresión en la tercera emisión que tiene un bloque reporte de 40. Los otros no se conocen. En algunos casos se presume que podría ser de 160 o de 80, pero todavía no los hemos descubierto. Entonces luego de una estampilla a un bloque reporte de 20 se transfiere y luego a la piedra de 160 que consta de 8 bloques reportes de 20 posiciones, cada uno, ¿no? Entonces acá un resumen de todo ello. El tamaño del pliego y el tamaño del bloque reporte. Para el dinero azul de 20, para la peseta de 10, para el medio peso de 5, tanto para el amarillo como el error de color. El dinero azul no se conoce. La peseta rosa de 10, la peseta rosa tipo 2, desconocido. Acá hay un error porque este es de 160. El dinero azul de la primera impresión de 20, en la tercera de 40, el primer retoque no se conoce, el segundo retoque de 20, en las pesetas, en la primera impresión de 20, en la segunda y tercera no se conoce, y los tres últimos de 20. Entonces todavía nos queda trabajo por hacer acá, en al menos 5 impresiones o 5 impresiones de las estampillas litografiadas del Perú, tratar de encontrar esos bloques reporte desconocidos hasta el día de hoy. Vale, acá esto se lo voy a pasar muy rápido, pero lo voy a dejar en el compartido para que tengan la referencia de cómo reconocer cada una de las características de las estampillas que pertenecen al bloque reporte. Solo me voy a detener un momento acá en esta primera emisión, que es el dinero azul. ¿Por qué? Porque acá hay una posición que no se utilizó, la posición 16, y que vamos a verla más adelante. Está del 1 al 20, pero esta posición no tiene una ubicación fija. Muchas de estas posiciones se reutilizaron para completar esta. ¿Por qué? Es una incógnita que el impresor jamás ya nos podrá revelar, ¿no? O sea, no existe una posición 16, pero existe una posición 11 reemplazando a la 16, con lo cual podríamos encontrar una pareja vertical 11 más 11, o una pareja vertical 11 más 1, porque es la continuación del bloque de reporte, o una ubicación 20 más 11. Entonces se hablan las posibilidades de encontrar esas uniones o esos reemplazos de la posición 16. Estas son, lo voy a pasar muy rápido, como les digo, las características de cómo identificar cada una de las estampillas de los bloques reportes conocidos, ¿no? Esta es la peseta carmín de 10 posiciones, el medio peso amarillo de 5 posiciones, nuevamente la peseta rosa de la segunda emisión, que tiene 10 posiciones, ya en la tercera emisión, el dinero azul, la primera impresión, 20 posiciones, la segunda impresión, 20 posiciones, la tercera impresión, 40 posiciones en el bloque reporte, el segundo retoque, 20 posiciones, y acá me detengo un momento porque he agregado estas características. Regresando, en esta impresión que le conocemos como segundo retoque de la tercera emisión del dinero azul, se armó otra piedra de impresión, otra piedra completamente distinta. ¿Por qué? Porque hemos encontrado a lo largo de los años los diferentes filatelistas que hemos estado estudiando esto,
como Sartís, como Bartholz, como Samamé, como Hall, como yo, posiciones completamente distintas del segundo retoque y que no siguen el mismo orden y que no son iguales al segundo retoque como tal, como lo conocemos. Entonces, para nosotros es un segundo armado de la piedra de impresión y lo conocemos como las posiciones Hall. Yo tuve la suerte de comprar en las últimas subastas algunas tiras y sobres a lo largo del tiempo y estamos rearmando esta segunda piedra de impresión del segundo retoque. Creería yo que consta de 40 posiciones, pero bueno, el tiempo lo dirá cuando encontremos algunos bloques más. Por el momento yo tengo todas estas estampillas distintas y creo que es el número más alto conocido de este segundo armado de la piedra de impresión. En este segundo retoque también hay una característica especial que son las dobles transferencias. Todas estas estampillas que se muestran acá, aunque no se ven muy bien en las imágenes ampliadas, tal vez sí, tienen doble transferencia. Por ejemplo, esta de acá, que es la posición 1, la llama está doble y se nota porque tiene 8 patas en lugar de 4. Al igual que en esta. Hay dobles transferencias parciales y totales en esta estampilla. Son difíciles de encontrar, sobre todo las totales, pero bastante enriquecedor y satisfactorio tenerlas, ¿no? Entonces son estampillas que el ojo agudo las puede identificar rápidamente porque una doble transferencia es el equivalente a una doble impresión. Y estas son el 80-90% de las que se conocen. Luego, continuando con cómo identificar los bloques report, las posiciones dentro del bloque reporte, esta es la peseta roja de la tercera emisión. La cuarta impresión de la tercera emisión. Esta cuarta impresión es muy, muy difícil de encontrar. He tenido la suerte de tener algunas parejas para demostrar que corresponden, porque son muy difíciles de identificar y de encontrar. Creo que este es el único bloque reporte completo que sobrevive a día de hoy con el armado completo de la cuarta impresión. Si mal no recuerdo, no conozco otro. El primer retoque, también muy difícil de identificar y de completar, y el segundo retoque, lo mismo, muy difícil de identificar y completar, pero en menos medida que la cuarta impresión. Volvemos a la primera emisión, lo que les decía, la sustitución de la posición 16. Este es el bloque reporte del primer dinero de la primera emisión, y la posición 16 la he dejado en rojo y en líneas punteadas para identificar que no existe una posición como tal. Es una volante y son reutilizadas todas las demás estampillas. Acá, por ejemplo, tenemos esta única pareja nueva conocida con sustitución 16 y unión de bloque reporte. Esta estampilla de acá es la posición 15 y esta es la posición 20. Entonces acá abajo se ve, es la unión de dos bloques reportes. El 20 finaliza, es la última estampilla del bloque reporte y sustituyendo a la posición 16 está la posición 15. Acá, por ejemplo, sustituyendo a la posición 20, perdón, a la posición 16 está la posición 17. Lo que haría nuevamente una unión de bloque reporte de 20 más 7 y este es 20 más 16. Ambas, la 16 como la 7, sustituyen a la posición 16. Luego, ¿qué más sustituciones tenemos? La 7 sustituyendo a la 16, más la 17 y sustituyendo a la 16 la 13, acá sustituyendo a la 16 la 10, acá sustituyendo a la 16 la 7 nuevamente, acá la 20 en unión de bloque reporte, más la 7 sustituyendo a la 16, acá la 20 y la 6 sustituyendo a la 16. Entonces, estas estampillas se rotaron, variaron, no sé, no me explico cómo, por qué el impresor utilizó varias posiciones para reemplazar esta posición 16. Acá tenemos nuevamente en reemplazos verticales la posición 8, reemplazando a la 16 en unión con la 11. Acá la posición 5, reemplazando a la 16 con unión de bloque reporte para mostrar el siguiente bloque reporte que es la 1, la posición 1. Acá la posición 13 reemplazando a la 16 con unión debajo de la 11. La 11 con la 10 reemplazando a la 16 y acá la 11 con la 11 nuevamente en este sobre judicial. Es también muy
enriquecedor encontrar estas sustituciones de posición 16. No son tan escasas, sí son escasas, pero lo importante es identificarlas, porque uno puede ver una pareja acá sin un matasello legible casi, de Lima, pero no encontrar, si no tiene el ojo adiestrado, de que esto es una anomalía en el armado de la piedra, ¿no? Porque no sigue la secuencia lógica de la misma. Subtipos. Ellos también, Hall y Hasbro, hicieron muchos descubrimientos sobre los subtipos. ¿Qué son los subtipos? En las estampillas litográficas y en esos pliegos de 160 se repiten ciertas características de algunas emisiones. Por ejemplo, si el bloque reporte está compuesto de 20 estampillas y son 8 bloques reportes en el pliego, en uno de esos bloques reportes hay un subtipo, ¿no? Algunos son muy notorios, como por ejemplo esta mancha blanca en la esquina inferior izquierda, en la posición 12. O este globo azul, o este círculo azul, que parece un chupón, sobre la O de dinero en la posición 6. O estas manchas blancas que se presentan en estas emisiones en la posición 6 y en la posición 7. O acá esta especie de corona o huevo sobre la corona de laureles, este huevo sobre la corona de laureles, o esta lágrima al frente de la llama. Entonces estos subtipos también son bastante coleccionables e identificables, ¿no? Algunos son muy escasos. Este, por ejemplo, me tomó años en encontrarlo, muchos años en encontrarlo. Y obviamente son muchos, no he querido ponerlos todos, pero estos son algunos de los saltantes. En la peseta, Hall y Hasbro no encontraron, sin embargo, con los estudios que yo he realizado, he encontrado algunas características que se repiten, ¿no? Como por ejemplo esta rotura del marco en la peseta carmín, que son escasas, o esta raya vertical roja que llega a la A de peseta, o esta falla en el margen inferior, o este globo blanco al lado izquierdo de la P, deporte, esta rotura de marco. Todas estas tengo más de una, se repiten en el pliego, por eso las identifico y las considero como si fueran subtipos, prosiguiendo los trabajos que hicieron Hall y Hasbro, ¿no? Acá en el medio peso amarillo, sí, esto es un estudio inédito, porque ellos no se encargaron de verlo, pero yo sí he encontrado muchos globos, como le llamo, ¿no? O diferencias en la impresión del medio peso amarillo. Y son bastante saltantes y bastante coleccionables, ¿no? Si ven acá estos globos blancos se presentan, yo entendería que es por el tipo, el color de la tinta, que por alguna razón genera esos vacíos a la hora de imprimir sobre el papel, porque son constantes y están a lo largo de los diferentes posiciones del bloque reporte. Entonces son muy, muy saltantes. Luego también tenemos en la primera impresión, en la tercera emisión, primera impresión, como ven, fallos notorios, ¿no? Como esta degradación de la línea superior derecha por encima de correos, o esta parte faltante del margen izquierdo de la posición 16, o este globo blanco en medio del escudo, de los tres componentes del escudo. Y acá seguimos, por ejemplo, con la tercera emisión, que también presenta fallas garrafales en la misma, ¿no? Faltantes de la impresión, manchas blancas, globos blancos, grandes rayas que dividen la impresión, o esta raya azul, que puede haber sido un cabello que se pegó en la impresión, pero justo en ese bloque reporte, y toma dos estampillas, ¿no? Esa es una característica de estas dos subtipos, en la posición 31 y en la 21. Luego tenemos, al igual, en el segundo retoque, como verán acá, una mancha blanca sobre la N de dinero, lágrimas, esta raya diagonal bastante resaltante sobre la estampilla, que la atraviesa casi en la cuarta parte. Acá otra falla en la esquina inferior izquierda y otra gran falla blanca que va desde el escudo hasta la E de dinero. Todos estos son subtipos que se repiten en un bloque reporte del pliego. Para la peseta también, acá yo he hecho varios nuevos descubrimientos también de algunas posiciones que no se conocían y son características de algunas posiciones dentro del bloque reporte. Este es otro trabajo muy interesante de lo que es el dinero azul.
Habíamos visto que la secuencia lógica del armado de la piedra va del 1 al 20, ¿no? En 4 líneas de 5 columnas cada una. Entonces tendríamos que, si esta es la última parte del bloque reporte de 20 posiciones, acá estaría la posición 16, que ha sido sustituida por la posición 12, la posición 17, 18, 19, y debería seguir la 20. Pero no sigue la 20, sigue la 15. Entonces, esto ya es un armado irregular de la piedra. Ya esto es lo que conocemos, los que coleccionamos esto como las posiciones imposibles. Un rearmado de la piedra porque se puede haber malogrado en ese momento alguna posición dentro de ella y tuvo que ponerle otra posición del bloque de reporte ahí. Y bueno, esta es otra posición 6 sustituyendo a la posición 16. Entonces esta tira, que le perteneció anteriormente a un gran coleccionista peruano y yo la compré al que se la compró. Es la tira más larga conocida en nueva de cualquier emisión, de la primera emisión o del dinero azul. Se conocen máximo parejas de dineros azules nuevos. Esta tira es de 6 nueva con goma original. Claro, como estuvo en Perú, la goma está bastante maltrecha, pero es la goma original. Tiene una posición imposible nueva. Esta posición imposible es nueva, de 19 más 5 no existe, porque debería ser 19 más 20. En nuevo es la única que se conoce. Y aparte tiene en nuevo 2 sustituciones de la posición 16, la posición 12 y la posición 6. Estas dos son reemplazando la posición 16. Entonces estas características la hacen verdaderamente una pieza única, ¿no? Que tiene estas características especiales. ¿Qué encontramos luego? La posición 1 debería continuar con la posición 2 y sin embargo se repite nuevamente la posición 1. La posición 5 debería continuar con una unión de bloque reporte de posición 1 y sin embargo continúa con la posición 18. Son rearmados completamente atípicos de la piedra de impresión. Por eso es que creemos que en la primera emisión, el primer dinero, existen al menos 3 piedras de impresión litográficas, no solamente una. Luego tenemos la 19 que debería continuar, la 20. Sin embargo, está presente la 15. Nuevamente, una posición imposible. Acá tenemos la 15, debajo de la 15 debería estar la 20 y sin embargo se repite la 15. Acá debajo de la 12 debería estar la 17 y sin embargo está la 5. O debajo de acá de la 15 nuevamente debería estar la 20 y está la 6. Y en esta de acá, al lado de la 12 debería estar la 13 y sin embargo está la 17. Y al lado de la 19 debería estar la 20, pero está la 15. ¿Correcto? Entonces, estas posiciones imposibles sí son ya mucho más difíciles de encontrar que la sustitución de la posición 16 y son bastante más escasas, mucho más escasas, ¿no? También identificarlas es muy satisfactorio. Pero no solamente en el dinero de la primera emisión se encuentran posiciones imposibles. Este es un descubrimiento que también hice en la segunda impresión de la tercera emisión. Es una posición 6 y debajo otra posición 6. ¿Cómo se reconoce la posición 6? Porque tiene en la esquina inferior izquierda una línea diagonal y debajo de la E de dinero un corte de la línea blanca y un círculo. Esas características se presentan en las dos estampillas, pero en la de abajo, adicionalmente hay una rotura del margen sobre la R de porte que se presenta acá. Entonces, esta posición imposible luego corroboré porque encontré alguna otra pareja con esta misma característica de acá. Esta rotura de margen está acá también presente, esta rotura de margen. Entonces, sí es una posición imposible 6 más 6, que nunca la habíamos descubierto, y tuve la fortuna de hacerlo. Luego, en el segundo retoque de la peseta de la tercera emisión. Esto también esto le perteneció a Hall y yo se la compré a Murhaus. A lo largo de los años llegó a mis manos, hace como 15 años aproximadamente. Pero miren, si acá está la posición 18, acá debería estar la 19, ¿correcto? La 19, 20
y acá debería 18 más 5, debería ser la posición 19, 20, 1, 2, 3, y está la 13. Y debajo de la 13 debería estar más 5 la 18, y está la 8. O sea, este es otro armado de la piedra de impresión, nuevamente, posiciones imposibles. 18 más 15, 13 más 14, 8 más 9. Posiciones que no se pueden dar. Es un bloque perfecto, muy bonito, con goma original, que corrobora que también en esta emisión hubieron posiciones imposibles. Esquinas curvas. Este es otro hallazgo, otro descubrimiento que he hecho. A lo largo del análisis de las estampillas litografiadas se ven fallos en la impresión garrafales, ¿no? Esta hendidura, si se nota acá, de esta estampilla y esta rotura de la piedra con hendidura, ¿no? Semejan una curvatura de la piedra de impresión entre las uniones de bloque reporte de la posición 5 y la 1. Y también está presente en esta de acá, que es la posición 1 más 2. He encontrado estos dos esquinas curvas muy particulares. En la segunda emisión, el primer dinero también. Acá le he puesto una línea vertical para que se vea cómo acá hay una curvatura de la estampilla, que se nota claramente acá cuando está en el sobre. Y en la peseta de la segunda emisión ya es característica, hay una zona, todas las posiciones 5, bueno, como el bloque reporte consta de 10 estampillas, al menos 4 de las posiciones 5 de algún pliego se acható completamente la esquina derecha, superior derecha. Y acá se puede ver la evolución. Esta tiene una ligera inclinación hacia la izquierda, esta tiene una hendidura e inclinación hacia la izquierda con rotura de margen, esta tiene una inclinación hacia la izquierda mucho más marcada y la rotura del margen es más notoria, y esta de acá tiene una hendidura que va desde la F de Franco hasta casi el final de la estampilla, y también continúa la curvatura hacia la izquierda. Entonces son 4 posiciones 5 de una misma fila dentro del pliego que tienen esta curvatura, estas curvaturas. Sin embargo, si se repitiesen todos los pliegos, serían bastante abundantes y no lo son, son muy escasas. Con lo cual me hace pensar que también hubo otro rearmado de la piedra con estas abolladuras, ¿no? Por eso es la característica de la impresión litográfica, al ser bastante manual y de transporte, puede generar bastantes errores. Carlos, Esta de acá también es súper notoria, ¿no? Carlos, ¿Sí? ¿me permites una pregunta? Sí. En la esquina curva, ¿todas son del Ajá. tipo 1 o hay tipo 1 y tipo 2? Todos son del tipo 5. De Esta de la... No, acá, Henry dice que si son todas del tipo 1, o sí, sea, son todas del tipo 1. Ok, Todas del pero tipo son 1. solamente 4 las que hay. Sí, son 4. Y yo tengo identificado un bloque de reporte, una tira, donde están presentes todas, pero no lo voy a decir hasta que la compre. ¿Vale? Entonces sí, son todas del tipo 1, Henry. Y esta es un nuevo descubrimiento también, no sé si se logra notar, pero es completamente curva esta línea de la posición 14 de la tercera emisión, de la tercera impresión de la tercera emisión, ¿no? Acá no le pude poner a tiempo una línea vertical, pero esta curvatura es súper notoria, ¿no? Entonces esta también es una esquina curva de las litografías. Acá también otra, en la peseta roja de la tercera emisión, primera impresión. Nuevamente, la esquina está bastante curvada, abollada hacia la izquierda. Está acá. Y no se repite en todas las posiciones, porque yo tengo uniones de bloque reporte 4, este bloque es 4 más 5 y no está presente en todas. Otro estudio que realicé y que está en mi colección es del medio peso amarillo, el estudio de la plancha rota, ¿no? A lo largo de los años, los diferentes filatelistas hemos encontrado que las estampillas del medio peso tienen algunas líneas blancas que las atraviesan. Entonces hice un inventario y adquirí algunas de ellas y llegué a la conclusión, con la ayuda de algunos amigos, Windehelde dentro de ellos, a identificar a creer que la piedra de impresión del medio peso amarillo en algún momento se rajó. ¿En dónde?
en la esquina inferior derecha, en la última fila. Y este más o menos es el recorrido de esa rajadura, ¿correcto? Que aborda las 5 posiciones de un bloque reporte, de 2 bloques reporte, perdón, y una del último bloque reporte, la posición E de la última fila. Esta es una hipótesis que la he corroborado con estampillas, ¿no? Acá he marcado las que he podido encontrar. Henry y algunos de los filatelistas tenemos estas estampillas. Henry tiene una, si mal no recuerdo, nueva con esta misma, esta línea blanca que no se logra notar por la imagen, equivale a esta rajadura de la piedra, que está marcada con estampilla amarilla y esa línea roja, ¿no? Esta de acá, que tiene en la esquina superior izquierda la rajadura, correspondería a esta de acá. Y así sucesivamente. Esta tiene la rajadura que la atraviesa también a la estampilla y correspondería a esta de acá. Y finalmente, esta tenue rajadura en la esquina inferior derecha correspondería a esta de acá. Entonces, claramente, para poder corroborar la hipótesis, me faltaría identificar esta de acá y me faltaría identificar esta de acá. Entonces, este sí es un descubrimiento que hice y a lo largo de los años, recopilando también la documentación de aquellas personas como don Julio Lugón, que en su momento que tenía varias de ellas y falleció, o no varias, sino un par de ellas, de la colección Ainer, de la colección Jareski. Son muy difíciles de encontrar, hay que identificarlas, pero originalmente se creía que existía una, que se hablaba de la plancha rota, porque era la más notoria, esta o esta probablemente, pero realmente son varias, y es una rajadura en la piedra, en la esquina inferior izquierda, y está corroborado porque la línea sigue, continúa a lo largo del bloque reporte. ¿Vale? ¿Qué más hemos encontrado? Bueno, falsificaciones. El Esperati, que acá lo he querido resaltar en grande para que no time a nadie, es una estampilla muy bien hecha. Dentro del reconocimiento del bloque reporte del medio peso amarillo, que tiene 5 posiciones, la última posición, 5 o E, no tiene una característica determinada en la parte inferior, porque las anteriores se conocen porque tienen una rotura debajo de la R, un punto debajo de la O, un punto debajo del margen, y la E o 5 no tiene ninguna característica, al igual que esta, no tiene ninguna característica, pero está muy bien hecha. Sin embargo, acá tiene una falla, que es bastante notoria y reconocible. Esta rotura del marco a la altura de la unión de los cuadrados es la que nos permite identificar que es un Esperati. Hay otras características, pero esta es la más saltante. Entonces, para que no time a nadie, acá se las comento, ¿no? Luego las demás son bastante burdas, ¿no? Esta es una fotocopia de un dinero azul. Esta de acá, por ejemplo, ya son hechas por Stigler, ¿no? En litografía también, pero que no engañen a nadie. El medio peso rosa, aunque he visto en el mercado local del Perú al menos vender estas estampillas como originales. Y hay gente que las ha adquirido como tal. El medio peso amarillo, son conocidas estas estampillas, estas falsificaciones. Estas corresponden a falsificaciones de la segunda emisión, que ya son un poco más difíciles de encontrar, y estas de acá corresponden a la tercera emisión. Siendo estas dos de acá, estas tres, perdón, esta y esta, que pueden engañar a más de una persona. Esto que conocemos como un peseto no engaña a nadie, la descripción es una peseta. En un peseto es un invento, así como acá dice una peseta, ¿no? Pero son estampillas en general muy burdas, salvo estas de acá que sí he visto a personas adquirirlas como buenas, ¿no? Porque han confiado en los demás y no tienen demasiado el ojo adiestrado como para identificar que son burdas falsificaciones. La bibliografía empleada, recomiendo para todo esto los trabajos iniciales de Hall y Sartris y, ¿cómo se llama? Y Hasbro, a inicios del siglo XX. También Percy Bartholds, Aldo Samamé, que también ha estudiado bastante las litografiadas. Y con ello concluyo mi presentación. Espero haberlos agradado y presto a las preguntas que quieran hacer. Muy buena, Carlos. Muy bueno, Carlos. Excelente. Buenísimo. Muy bien. Buenísimo. Un detalle. Muy interesante y gran estudio. Carlitos, un detalle en las falsificaciones. Si regresas a la página de falsificaciones para comenzar. Claro.
Las últimas falsificaciones de la tercera emisión, tuve conocimiento y a lo mejor alguien por ahí me va a querer secundar. Aquellas que tienes en la última línea y las dos últimas de la tercera, esos corresponden a un tal Torre o Torre Ferrer, algo de eso, un falsificador español que hizo copia justamente de esa emisión, de las llamas de la American Banknote, especialmente de las 20 centavos. Al menos esa se ha logrado identificar quién es el falsificador. Vale. Sí, pero estas están mejor hechas, ¿ah? Indudable. El peseto no engaña a nadie, pero estas de acá sí. Creo que se pedía Torre Ferrer o Ferrer. Ajá. Y la ¿No es verdad Romero es que, de Torres? no, Sí. es un Torre Ferrer. Alguien debe conocer de esto. A mí me llegó una información porque hay una persona que está preparando un libro de falsificaciones y entre ellas me pasó todas estas de acá. Por lo demás, es interesante. La cuarta impresión de la tercera peseta, hay un sobre muy grande conocido que está en la colección de Jarecki. Yo lo vi hace 3 años en Finlandia y es la que tiene todo el bloque reporte completo. Claro. Este es muy difícil de Yo rearmar. tengo ese también completo, Carlos. Yo lo tengo armado y que me lo comparé con Barholz. Hace 20 años lo tengo armado, pero la base de todo esto fue creada a partir del sobre de 56 piezas de la cuarta impresión. Que tuvo Hall. Que en este momento lo tiene Jarecki. Igual que la tiene 10 del medio peso amarillo, que también la tiene Jarecki. Tú has referido que fue de Lugón, ahora está en mano de Jarecki. Él también tiene el bloque de 10, ¿no? De 5x2. Sí, él también tiene el bloque de 10. Y otro comentario, creo que también es en la colección de Jarecki. Le El puse- bloque grande de Weinberger lo cortaron Sí. en 2 tiras verticales, pero creo que también Jarecki tiene las 2 tiras y las También tiene unidas. Jarecki lo tiene. Yo Sí, tengo este foto es- de eso en la colección de Jarecki que Sí, estuvo ahí en está. Finlandia. Estas son las dos. Este es Sí. el bloque de 10 vertical y acá, miren la característica, acá tiene la plancha rota. Mm, Esas, las dos piezas dan mano de Jarecki. Y mira acá, Henry, la Sí. plancha rota. fantástico, es la misma Claro. posición. Entonces es la que ayuda a ver que es en la misma posición. Acá está, ¿ves? Abarca 2 y acá abarca 2. Aparte del falso, o no el falso, el fabricado, que quieren Esta es vender en otra- sobre. ¿Tú has visto algún Este. medio peso plancha rota en sobre, pero legítimo? Sí, tengo. No, tienes Perdón, uno, ¿me ok. lo qué? Plancha rota en sobre, pero que sea del sobre, no el que circula que lo han agregado. No. Este es otro. No, yo tengo uno, Henry. No tengo la imagen acá, pero Ok. te lo voy a pasar. Este es el gran descubrimiento de Jarecki también que hizo Sí. recientemente, hace unos años que compartieron en el PPSC, ¿no? Sí, Es un tremendo sobre con un bloque gigantesco. Ese es el sobre del bar, Ajá, que lo el encontraba sobre en del un bar. bar. Sí, ya por tiempo no alcancé a mostrarle, pero acá tengo algunas piezas importantes. Esto, por ejemplo, esto es lo que les decía, miren. Este sobre está en manos de Silla, de Jesús Silla, y este de acá en manos de Jarecki. Pero esta tira tiene las 4 esquinas curvas en una sola tira, que yo he presentado. Entonces eso te dice claramente que la esquina curva está para un lado del pliego. Está para un lado, pero no en todos los pliegos, por eso nuevamente. claro. Claro, porque si no serían comunes. Pero esta es completa, las 4 que yo he presentado. Yo las encontré por separado y hace un par de años detecté que estaban todas en esta tira. Yo creo que el tema de la posición 5 es un tema que todavía merece un poco más de estudio, porque yo tengo varias posiciones 5 con esquinas curvas. Y yo creo que todas si nos ponemos a comparar todas, no todas son, o sea, es que... Hay yo creo que diferentes una grados de curvatura. Hay uno que es No, pero totalmente sí. curvo. acá es notorio, ¿eh? Claro. Sí, curvita tantos grados, pero la verdad es que hay mucho. ¿Qué bloqueo tú? Bueno, yo de todas las que he visto solamente he identificado hasta 4. Este es el más tenue. Esta de acá ya es notoria y tiene una hendidura arriba. Claro. Esta
rotura y la curvatura ya es mucho más notoria, y la hendidura es completa. Si tú te das cuenta, acá No nos la pondríamos a estampilla pensar, se hunde y no esta nos se podríamos inclina. pensar, perdón, disculpe que me interrumpa, pero no nos podríamos pensar que debido al proceso de impresión litográfica, eh, a la hora de colocar el papel, que de alguna manera tenía que estar algo húmedo, habría la posibilidad de que la impresión se arrugara, o sea, como que se oleara, que hiciera una ola, y eso generaría de alguna manera algún hipo en la impresión que pudiera tener esa curvatura. Esa es una cosa que nosotros hemos puesto a pensar. ¿Tú qué Eh, sabes de imprenta? ¿Eso es posible? es posible, pues por eso estoy preguntando, ¿no? O sea, yo lo tiro al aire, pero es que en la impresión de litografía, Sí, el claro, papel está Walter. un poco Walter, húmedo. dale. Entonces, un poco que se mueve, Espera. ¿no? Nada más. Al- Sí, lo dejo a Walter. Walter ahí. En los soles de Uruguay es exactamente igual, se llama transporte comprimido. Cuando vos llevas el papel que para transportar el bloque, si no lo haces con mucho cuidado y bien estirado, se te arruga un poco y produce esas fallas. ¿Qué es eso? Una curvatura así de ese tipo. Por ejemplo, podría ser, yo voy a mostrar en las de soles otras deformaciones que se ha pasado. Eso es cuando se es muy desprolijo en hacer la litografía, como dijo Carlos, que es todo tan manual que puede llegar a ver esos transportes mal hechos y producen esas deformaciones. Claro. También yo no soy experto en Chile, pero creo que en la emisión Sí. de litografía de los colones también existen esas deformaciones y son súper interesantes, como todo Sí, esto está que comprimido. explicó Carlos. Claro, Walter, una cosa que estás diciendo que es muy cierta, que sí puede ocurrir, y el gran problema en las emisiones peruanas es que la mayoría de piezas, o sea, de emisiones, tienen formatos muy pequeñitos, o sea, de 20 por 20, 21 por 21 de las litografías. Entonces, allí prácticamente no ves mucha diferencia. Pero cuando tienes una emisión como esta, la segunda, que más o menos tiene 22 milímetros, puede ser 1 milímetro más, pero lógicamente mucho más abierta, mucho más amplia, y con márgenes mucho más amplios, te puedes encontrar con esos detalles. Carlos encontró la tercera emisión con una pieza que tiene una curvatura o sea, es una curvatura así, esa. Eso puede ser sencillamente una hoja de papel, ¿no? No dudo que sea difícil de encontrarla, lo que pasa es que sencillamente se puede dar el caso. Ahora pensando con todo lo que hemos visto en los últimos 30, 45 días de todas las charlas, es que me podría yo a pensar de que el papel es el que en un momento de humedecerse entra A la prensa. a la prensa y como que entra oleado, o sea, no se entra plano, entra como olas. Y eso pasa, ¿saben por qué? Por la fibra del papel. El papel tiene fibra, tiene sentido de hebra, y eso puede suceder por la hebra. Lógicamente, no nos vamos a poner a ver cuál es la hebra de un papel de esto, porque para detectar la hebra hay que romper el papel. Pero mira, si tú ves esto no lo podría hacer la hebra, porque Claro. esta está curvada completamente y esta no. Esta es la 5 y esta es la 10. Y nuevamente la 5, otro tipo de curvatura, y la siguiente no. ¿Me entiendes? También, o sea, hay tantas cosas. Para mí, este tipo de cosas demuestran que está en la piedra el error. Y hay otra cosa más. Hay otra cosa más. De las esquinas curvas, que hay poquísimas, hay varias y son idénticas. Entonces la coincidencia claro, que no haya se podría pasado hacer en el papel. Claro. Yo estoy de acuerdo con Carlos, está en la piedra, porque cuando se hizo el transporte, al hacer el transporte, ahí quedó mal y quedó mal en la piedra. Exacto. Y después la piedra lo reprodujo. Pero, por ejemplo, mira, en esta de acá, en este bloque, esta es conocida también. Este es un bloque del segundo tipo de la peseta. Es una falta que tiene en la esquina inferior izquierda, está completamente cortada. ¿Ves? Cortada, ¿no? Y acá se ven, con este bloque se ven muchas características que tiene esta impresión. Acá tiene una rotura que también es conocida, la A está cortada. Es interesante, o sea, está en la piedra, muchas de estas cosas están en la piedra. De hecho, muchas cuando son cortes, no es por el transporte. En general,
cuando hay una curvatura y las letras se achican o algo así. Ahí es que fue Claro. mal puesto el papel. Puedo hablar, por El favor. papel de transporte, ¿no? En la piedra. Y Así después es. ya quedó en la piedra. Hago una pregunta, por favor. Sí, Esteban, adelante. Estos defectos podrían producirse porque lo que está bajo el papel, bajo la piedra, o sea, la base, tiene algún cuerpo extraño o está doblado, pero abajo, no en la piedra, sino abajo del papel. Puede darse. A mí me pasa eso en mi profesión, por ejemplo, cuando hago un modelo, Sí. hubo un cuerpo extraño y se quedó hundido un poco y ya no imprimió ese trozo. O hubo un cuerpo que elevó un poco y ya no se imprimió bien. No sé. Igual que las manchas blancas que tú has descrito. Hay un Exacto. cuerpo que impidió que... No, Carlos, pero lo que pasa es que en la piedra no puede haber un cuerpo extraño abajo. O sea, No, No, pues, pero sí puede haber Bajo el esto, por ejemplo, bajo ¿no? el papel. Sí puede haber esto. La prensa, bajo la prensa. Claro, una suciedad que se puso en Un la piedra. hilo, una suciedad. Esto es un hilo, una defecto, suciedad, algo que se pero quedó ahí. eso no es de la piedra, eso es de basurita que cae sobre la piedra. Cuerpo extraño, claro. Pero este se repite, por ejemplo. Este se pegó en la piedra. O sea, un hilo se pegó en la piedra. ¿Puedo hacer un Las comentario? manchas blancas, no se imprimió, Sí. no llegó a tinta ahí. Sí. Se hundió ahí. Sí, Alberto, Ajá. adelante. Sí, hay que tener en cuenta que los transportes que se hacen no son de piedra a piedra, sino que son a través de un papel de transporte en la litografía. Ujú. Le comparto, a ver si puedo. No puedo compartir. No, A ver, Carlos, tienes que salir de ahí. Dejo de compartir yo para que Sí, tienes comparta. que salir tú, Carlos. Ahí está. Hay una serie litografiada, que es la serie Kid de 1888. No sé si están viendo mi pantalla. Sí. Sí, Trato de abrir la presentación. Ajá. Ustedes. Esto es una serie que se imprimió en dos partes, el marco por un lado, el prócer por otro, y este es el reporte, que es de 10. Ujú. Para transportar de la piedra matriz, que era la única, la piedra de transporte, donde va a salir el reporte, es a través de un papel que va de la piedra matriz al papel, del papel acá, y lo va poniendo ese papel entintado 10 veces. Después de acá se imprime un papel que va a terminar en la Ujú. plancha definitiva. Ese papel puede tener errores, hay algunas descripciones propias de la litografía que el litógrafo, lo que pasa con la posición 16, lo que puede pasar antes de llegar a la piedra definitiva, la piedra de máquina o la piedra de impresión, este sello, el último, el 16, Ajá. le quedó mal. Entonces, ¿qué hizo el litógrafo? Cortó un sello de otro lado y lo puso ahí. Lo puso en el papel de transporte. Acá, por ejemplo, hay una variedad de recorte que es que para reemplazar ese sello, el litógrafo cortó otro. Y a veces sucede que, fíjense cómo es el sello original. Acá tiene un borde neto abajo. Sí. Y acá el litógrafo, cuando cortó este sello, le cortó un pedazo al sello. Entonces ese sello queda, por ejemplo, en este caso, cortado. O en esta otra variedad, que es la variedad de pliegue, donde el papel de transporte, cuando va a la piedra, no está estirado bien. Y fíjense, esto tiene que ser así como está acá arriba. Y acá se ve muy bien un pliegue, que el papel Sí. estaba arrugado, que impidió la impresión. Y entonces las curvas pueden darse al colocar el papel de transporte sobre alguna de las piedras de reporte, o, si son raros, sobre la piedra de impresión. Esa sería una alternativa para tener en Claro. cuenta. Ahí, de tu explicación, me satisfaces algo en el tema de la 16. Como viste, reemplazó diferentes posiciones con esa. O sea, no reemplazó una sola vez, sino varias. La puede haber cambiado en un reporte. En el Claro, reporte pero o sea, no le gustó, si no le gustó conocen- cómo quedó, y la tomó otra y la puso. O cortó todo un reporte de papel, el papel de transferencia de un reporte lo cortó y lo colocó en ese reporte y ahí lo transfirió a la piedra de impresión. Habría que analizarlo, ¿no? Yo estoy Claro. tirando. Claro. Sí, no, es una alternativa válida también, pero sí, Sí, eso es lo que mostrando siempre esto. me llamó la atención. ¿Por qué reemplazar varias veces? Porque yo podría haber puesto ahí una sola vez la posición 1, por decir algo.
y dejarlo, pero no, reemplazó Puso la varios. 1, la 2, la 3, la 5, la 6. Pero puede ser que imprimió varios reportes, digamos, como para ganar tiempo. En algún momento el primero, el de la hoja que tenía precisa, se le dañó el 16 y luego iba recortando pedacitos de los otros reportes y los iba poniendo según Pues necesitaba. posible, claro. Estas Claro. variaciones están Y eso descritas- reforzaría que son más de una piedra, porque como son 8 bloques reportes, la Ujú. máxima posibilidad serían 8 diferentes, pero se conocen al menos 14. Sí. Entonces, 14. claro, Aparte hay más de una piedra, aparte ¿no? de las imposibles, que es otro tema. Claro, David aparte de Brown las creo que tiene otra pregunta. Bueno, No. sí, yo. Carlos, buenas Sí, David. noches. Hola. No entendí bien lo de las combinaciones imposibles. Ajá. ¿En algunas impresiones cambiaban los dados o cómo fue? Sí, eso es justamente, a ver si regreso. Un momento. Ah, Y acá Cambiaron los Alberto también dados. nos puede ayudar con lo que conoce de litografía. Vamos a poner acá, ¿dónde está? A ver. Si cada cuándo las cambiaban o cómo era el procedimiento. ¿No? Sí. Claro, acá tú ves que el orden normal debería ser 17, 18, 19, 20. 15, 6. ¿No? Y en lugar de 20, pusieron un 15. ¿Te das cuenta? O sea, no sigue el orden. ¿El 15 lo pusieron ahí o cómo fue? Así es. Esta, por ejemplo, ¿no? Al lado de la 19, nuevamente debería venir la 20, y sin embargo puso una 15. Entonces esto, yo presumo que es porque la piedra se dañó, o el reporte no fue bien transferido y lo reemplazó por otro. Pero deben haber sido en diferentes ubicaciones. Haber habido, como era la primera vez que imprimía este tipo de estampillas, o en esta modalidad, con estos reportes, hubieron muchos fallos que tuvo que reemplazarlos. Pero son abundantes. ¿Me entiendes? ¿Las operaciones con la plancha original? Sí, todo esto es... O sea, se presume que fue una sola piedra litográfica, pero yo no creo que haya sido una sola piedra litográfica. Han sido al menos 3. Yo creo, Ahora- mínimo 2 por la cantidad de... O sea, mínimo 2 porque se considera Claro. que las ¿Tú acá? uniones de los bloques reportes 5.1, que es lo que se toma como referencia, Sí, o sea, la ese es el- primera línea, como tú tienes ahí, por ejemplo, 5.18, pero 5.1, tienen distintas distancias entre una estampilla y otra, o distintas inclinaciones. Ahí se logra encontrar que no son solamente 4, porque 4 serían 8 bloques, sino que se encuentra mucho más que eso. Eso lo hizo Bartholz. Claro, acá la 5.1. Claro, Ahí. con la 5.1 Uniones de bloque reporte, que deberían haber solamente 4 uniones de bloque reporte 5.1. pasa, olvídate. Conocen llegas a al menos 7. Y en la posición 16 tienes más de 8, tienes, como dices tú, 14. Sí. Y además Así de es. eso, mezclas el tema de las posiciones imposibles, como la 19, 15, y otras más que hay por ahí que, o sea, hay mucho más por discutir. Claro, todas estas son imposibles, imagínate, tienes 1, La 1. 1.1, por ejemplo, que es una cosa de locos. Claro. Entonces, ¿cómo es? Pero todo esto tiene el mismo principio, igual que el principio de por qué existen los 5 reportes del medio peso en la piedra de la peseta. Exacto. ¿No? Cometieron un error, lo arreglaron, cosa que en el caso de la peseta pues fue un error muchísimo más notorio, ¿no? Claro, como era la primera vez que hacían este tipo de impresiones, ¿no? Yo creo que la primera vez porque con hacían esta un tipo de modalidad. impresión con valores que daban, que eran dinero. Porque Pero es que son pequeñas estampillas, ya se hacía la litografía para mapas, otro tipo de cosas, pero era un Claro, solo dibujo. para Aquí todos, ya ¿no? era, ¿no? El Sí, tratar de justamente repetir la imagen. Déjame hablar, Aldo. Por favor. Ustedes que están en esto, ¿cuál fue la secuencia de cambio de estos bloques? Luego se pasaría a plomo, luego a estaño, luego a metal, de los tipos. ¿Cómo fue la evolución de la imprenta en ese sentido? Soy ignorante en eso, no sé. Este es lo más primitivo que hay, impresión, creo yo. No, ¿Qué era lo más primitivo? Caucho. la tipografía. Esto, pues.
Esto de acá para mí, para el tema de impresión de estampillas es esto, ¿no? La tipografía era más primitiva que esto. Lo más antiguo, una cosita. La secuencia. Lo más antiguo fue, como dice Aldo, la tipografía que la hizo Gutenberg, y el primer libro fue la Biblia, allá por los años 1500. Claro. Eso fue la imprenta más antigua, Gutenberg y la Mira, Biblia. he regresado a esto porque, como dice Henry, esto también ha sido hecho en litografía. Estas facturas de los litógrafos fueron hechas en fotografía, ¿no? En litografía, o este grabado. La tipografía, ¿en qué fue hecho? ¿En estaño, en plomo, en piedra, en madera, en qué? ¿Qué material? Aldo, ¿tú qué sabes eso? Pero no escuché bien. ¿Qué? La tipografía. La tipografía. ¿Qué Los material tipos, se usó? ¿qué usaban? Plomo, estaño. La tipografía usaba tipos de acero, de fierro fundido. Pero O Lo de utilizaba... abajo pieza. era madera. Era madera lo de abajo. Sí, era madera abajo. Pero utilizaba o tipos, letras, o utilizaba imágenes que de alguna manera por estereotipos pasaban a ser no una letra, sino un arabesco, una figura. Eso se puede hacer en tipografía. La finura del grabado es lo que cambia todo, pero eso es posterior. Lo que nosotros estamos viendo acá con la litografía es imágenes, formas que no podían lograrse con la tipografía y que, digamos, no tenían la finura del grabado, que era mucho más caro, ¿no? El grabado era prácticamente una talla que yo creo que el impresor lo que hacía acá era una impresión en papel, digamos, tipo graso, un papel graso, que a final de cuentas de alguna forma se transfería de un lado a otro con alguna ayuda de un proceso químico. Y lógicamente todos los errores que salían y lo que Carlos ha puesto son debido a eso, ¿no? A mí, al margen de la parte de producción, la parte de impresión, lo que me llama mucho la atención y que marca muchas diferencias es justamente todos esos globos, rayitas, huecos, pongámosle el nombre que sea, que aparecen en los colores rojo y amarillo, que no aparecen tanto en el azul. Así es. ¿Por qué? Porque, para mi punto de vista, es la falta de estabilidad de las tintas rojas y amarillas, que creo yo que vienen de una misma base, ¿no? La amarilla debe ser la base prácticamente de la roja con una combinación de otro tipo de carmines de ese momento, y que hacían que el papel tuviera esos globos, esas reacciones de burbujas que no tenía el azul. El azul debe haber venido de otro tipo de tinta, me imagino yo, más o menos mercurios o cosas por el estilo. Y esos rojos ayudan mucho a detectar, por ejemplo, cuando ahí está el medio peso rojo, también debe tener estas burbujas para poder saber si realmente es un medio peso o no, real. Eso un día lo encontré, pero es un tema aparte, ¿no? Para discutir mucho. Pero es un tema que tiene que ver con tintas, tiene que ver con cómo la forma de que se impregne eso sobre la piedra. Sí. Carlos, una pregunta sobre la plancha de la peseta, de la primera peseta. Aparte de la posición K más la A, ¿hay alguna otra posición imposible que tú hayas encontrado? No. Y esa es la que tú tienes, que algún día me dará gente. Pero esa es la única, en ese... Sí, en ¿dónde está esto? Lo puse por acá, ¿no? En este. A ver. Acá. Claro, la que tú tienes es esta de acá. Sí. K más A. Sí. Esa es la única, ok. Esa es la única, sí. Esa es la que tú tienes, K más A. Porque el único reporte que estuvo mal hecho fue este. Sí. No tiene la secuencia AF y este es FA. O sea, este es F y medio peso. Claro. Este es otra secuencia. Por tanto, Okay. acá ya es la única. La única es esa.
Ok, y también sería, si existiese el vertical, el único K más K en vertical. Claro, Ok, claro. que ese Así sí es. no he visto yo. Este más difícil todavía, ¿no? Porque la mayoría se cortaban horizontal y no Exacto. vertical. Ok, Sí, es perfecto. súper difícil. Carlos, una pregunta con eso Sí. mismo. ¿Puedes volver ahí? Ahí, en esa composición, lo curioso es que la línea superior sobre el medio, la de arriba, vuelve a repetir la parte inferior Sí, del por eso, bloque del reporte. Entonces es este de curioso porque acá no sigue la lógica. no sigue la lógica. Este de acá es un bloque reporte de la peseta regular, normal. Correcto. Este debería ser el siguiente bloque, normal, Sí. pero como ven, han repetido la línea inferior, la han repetido como superior, y Sí. debajo el medio peso. O sea, Entonces es sí, difícil tiene de que haber sido entender, un impresor novato, ¿no? El ayudante de Pruge. pero significa que tendría que haber partido un bloque de reporte. Claro. No, o sea, agarró entiendo yo, el papel, la piedra del medio peso amarillo y la puso ahí por alguna extraña razón. Y le faltaron 5 y cortó uno de los de 10 y puso la parte inferior. ¿Cómo pudo haberlo hecho? Es bastante difícil de entender, ¿no? O sea, la secuencia única posible sería que colocó primero la de medio abajo, y como le faltó una tira de 5, partió un bloque reporte de 10 y eligió la parte inferior de ese bloque. Claro, pero no, simplemente realmente están cambiadas la primera y la segunda. Puede ser que el reporte esté formado por 4 tiras de piedra de 5 imágenes cada uno. Eran separadas. Era una tira de 5 y que tenía 4 tiras distintas para formar las 20 posiciones. Y claro, ahí al ser de 5 se le cambió uno. Claro, podrían haber sido en este caso eran de 10, 5, 5 igual, ¿no? 4 piedras de 5 y la fue acomodando en esa posición. Formaban las 20 posiciones del reporte. Claro. Solo un comentario que adicional, Carlos, si me permites. Sí. El hecho de que hayan 5 medios pesos aquí le creó un error contable al correo, al punto que ellos emitieron una nota diciendo el medio peso roso se vende como peseta y arreglaron el problema. Arreglaron el problema contable, efectivamente, Exacto, porque era el doble del valor, ¿no? Exacto, fue un dolor de cabeza en su momento. Porque cuando pegaban estas estampillas, bueno, acá las he mostrado amarillo para dar la imagen de cómo se estaba armando, pero estas realmente eran carmín, igual que las pesetas. Entonces, cuando cortaban el pliego para pegarlas en la carta, cortaban las carmín, y todos sabían que las carmín eran de una peseta. Claro. Sin embargo, estaban poniéndole medio peso, ¿no? Esa es la gran diferencia. Y claro, cuando las vendían como peseta, no como medio peso. Están circuladas como una peseta. Claro, sí. Circuladas como una peseta, nunca como medio peso. Sí, de hecho, las parejas que se conocen, bueno, se conocen parejas verticales, tanto arriba como abajo, el medio peso, y parejas, una que otra pareja, bueno, los que están en los blogs Weinberger y Ferrari, y una sola suelta que tiene una pareja, ¿no? Que era de Vigil, que después la tuvo Lugón, y no sé dónde está ahora. Jaretsky, ¿no? Que es una pareja de medio peso rosas. Carlos, sí. Quizás para los no peruanos sería bueno mencionar 2 hechos que se está viviendo en estos tiempos. Uno es que el medio peso contiene 2 signos monetarios en una misma estampilla, cosa que hoy día puede ser usual en las estampillas de la Comunidad Europea, ¿no? Que coinciden euros con las monedas antiguas. Y el segundo hecho es que en el escudo aparece el árbol de la quina, que inclusive muchos peruanos lo desconocen, pero es el origen de la quinina que sirvió en la Primera Guerra Mundial y que hoy día se está trabajando para encontrar una vacuna para el coronavirus, ¿no? Además de que está en el otro flanco está un auquenio, en este caso una llama,
prima de la alpaca, con la que también están trabajando para buscar una vacuna para el coronavirus. Son temas quizás no tan profundos como los que están hablando ustedes primero, pero que resultan anecdóticos y quizás puedan ser interesantes para los amigos temáticos que están en el grupo. Te pongo una Interesante sugerencia, Javier. Sí. Sabes que aquí en el Ecuador hay una historia desde 1500 incluso de la famosa cascarilla de Loja, que se supone que esa fue a Europa y le curó de una peste a una reina. Se llama la cascarilla de Loja, que luego Eugenio Espejo hizo con un médico, los primeros médicos, y él lanzó al mundo el concepto de la hidroquinina, de la quinina. Correcto. Ustedes lo toman como peruano, nosotros lo tomamos como lojano, en la frontera sur del Ecuador. No, Hay mucho al respecto. Toda la sierra tiene este árbol de la quina y los quinoales, ¿no? Especialmente la vertiente oriental. ¿No? Es la cordillera central. Y se descascara, el árbol tiene un aspecto como que fuera descascarando, como si estuviera avejentado. Es muy simpático verlo, y más simpático han sido las propiedades que han obtenido de este árbol, ¿no? De la corteza. Hay mucho material al respecto de la cascarilla de Loja, que se llama. Ustedes lo toman como peruano, nuevamente digo, pero hay bastante material desde 1600, 1500, ya se menciona ese producto. Hasta 1890, hasta que Seabe se sintetizó el producto. Es interesante el concepto de la cascarilla, que el otro día oí, pero por timidez no quise decir nada porque estoy con los expertos que me cobro un poco. No, lo que pasa es que estamos rebajando la difusión de temas de reportes, globitos, roturas y datos que son sumamente especializados, sí. Pero en la parte ludopática de esto es buscarle estas cosas entretenidas también, ¿no? Que nos vinculan con la realidad y con la historia. Yo quiero hacer un comentario general y más que nada porque al margen de que conozco a Carlos, conozco a Aldo y a todos los peruanos, ¿no? Yo colecciono Perú por 40 años, una cosa de ese tipo, y he tenido la suerte, el honor de haber sido también, pues, haber aprendido de todas estas personas, Moll, Salvatecchi, Lugón, Henry Harman y todos ellos. Tanto Carlos, Aldo, yo y varios otros tuvimos esa posibilidad de aprender de ellos, ¿no? Y grandes colecciones que hemos visto de Paredes, de Piaggio, cosas fabulosas que han hecho. Carlos ha sido, creo, el primero en armar este rompecabezas al nivel que lo ha hecho, y en una colección de 8 marcos. Aldo ha estado también en eso, él se ha enfocado mucho en todo el clásico, y Carlos se enfocó en esto. Y una cosa que sucedió naturalmente es que en un principio todos coleccionábamos lo mismo. Y cuando salía algo, todos nos peleábamos entre todos para conseguir las cosas. De ahí viene el comentario que dijo Carlos, ¿no? Tú tienes esa pareja que algún día va a ser mía, yo tengo algo que él quiere, él tiene algo que yo quiero y todo eso. Pero ¿cómo son las cosas? A través del tiempo, naturalmente, todos nos hemos enfocado en algo y sí nos cruzamos, pero no como nos cruzábamos antes. Lo mío es historia postal, lo de él es litografía, Aldo se va a las otras cosas, otros están en otro lugar. Entonces, eso ha sido lo importante de todo esto, ¿no? Nos conocemos por décadas y a través del tiempo cada quien ve sobre todo yo veo con mucho gusto, cómo se han llegado a formar estas colecciones que compiten con las colecciones con piezas gigantescas, pero que nunca han llegado al nivel de detalle que ha llegado a armar este rompecabezas. Pues yo no lo podría hacer porque uso lentes y no veo bien, pero me consta de que Brenis tiene un ojo de águila, pero increíble. Sí, oye, para ver tantas diferencias, ¿no? Y me da miedo cuando miraba mis cosas y decía, esta me interesa, uy, ¿qué habrá que encontrar? Henry, coleccionar es compartir. Exactamente. Exactamente. Es una de las virtudes del coleccionismo, la paciencia, la generosidad, ¿no? La pulcritud. Son virtudes del coleccionismo. Exacto. ¿Algún comentario, pregunta adicional para Carlos? Ok. Roberto, ¿quieres dar tu mensaje acá o lo quieres que lo lea? Me gustaría que lo leas, Henry. Ok, gracias. Perfecto. Listo, muchas gracias. Oh, sí, espera. Ok, Carlos. Muchísimas gracias por tu...
Acá hay una nota que puso Roberto que quiero leer para todos. Dice, este es de Roberto Cravero, hablo como él. Dice, como referente de la comisión temática, quiero agradecer a los que visitan y visitaron la página de la Expo Virtual, porque desde que fue habilitada en el día de ayer hasta las 22:30 de hoy, las visitas llegaron a 2000. Mira, más que YouTube, con razón no estamos ganando tantos views. Gracias FIAF y Mo por el apoyo a la filatelia temática. Visto los de Carlos Brenis de hoy, afianza más mi concepto. La temática está en todo, toda está en la temática. Si es posible, Henry, que quede esto grabado en agradecimiento de que nos hicimos cargo de la organización del apoyo de Mo, brindando del Mo y la FIAF, la Asociación Filatélica, a Inum Río Grande, Tierra de Fuego, Argentina y FAEF. Eso viene de Roberto Cravero. Muy bien. Gracias, Henry. Gracias, Roberto. Gracias a todos.